Sí, ¿no? Bueno, patología cardíaca 1. Bueno, para poder hablar de patología cardíaca 1, ustedes ya saben y conocen acerca de la aterosclerosis. No sé si alguno de ustedes me podría dar algún alcance sobre la aterosclerosis y qué es lo que conocen sobre esto. Básicamente es colesterol oxidado cuando ingresa a las arterias y se forma la célula espumosa, la cual luego lo van a rodear por la placa aterosclerótica. Bueno, va a formar la placa aterosclerótica y de ello puede seguir creciendo hasta que tape la luz de la arteria, o el otro es de que explote, ¿no? Y libre todo su contenido. ¿Ok? Sí, está bien, tienen una idea. Es importante que tengan una idea porque más o menos sobre la célula espumosa les va a venir un poco el examen. Entonces, bueno, empecemos. La aterosclerosis se define en sí como el endurecimiento o rigidez de la pared arterial, y ustedes saben que muchas veces es por el aumento de lo que vendría a ser nuestra edad. Cuando ya somos más viejitos, pues perdemos la elasticidad de las paredes arteriales, ¿verdad? Además, pues como dice su compañero, puede ser alguna enfermedad inflamatoria crónica, que lo vamos a ver más adelante, y la acumulación de placas de colesterol, como lo dijo, pero esto es importante, eso es lo que van a recordar ustedes, que las placas de colesterol se van a ir, pero en la túnica íntima, y ustedes van a ver ahorita por qué, y se debe a algunos patrones que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver los patrones, y estos patrones son 3. Vendría a ser la ateroesclerosis, que se va a dar en lo que vendría a ser vasos grandes y medianos, la arterioloesclerosis, que son vasos sanguíneos más pequeños en las arterias, como las arteriolas, y la esclerosis clasificada medial de Monckeberg, que es lo que yo les mencionaba. Normalmente la aterosclerosis nos da en la túnica íntima de la arteria, pero en este caso, la esclerosis clasificada medial de Monckeberg lo vamos a relacionar una M con una M, pues va a ser la calcificación de la túnica media, ¿ok? Entonces ya sabemos acerca de estos 3 patrones y cómo es que lo podemos identificar. El primero, que es la atero, recuerden, atero con O, vendría a ser vasos grandes y medianos. En cambio, la arteriolo vendría a ser en vasos más pequeños o en arterias más pequeñas, ¿ok? Y en el caso ya de lo que es un término nuevo, vendría a ser la esclerosis calcificada medial de Monckeberg, que ya vimos cómo recordarla, que vendría a ser una M con una M, porque es Monckeberg, en donde en la túnica media de las arterias de mediano calibre. ¿Ok? ¿Y cómo es que se forma mi aterosclerosis? ¿O cómo es que yo veo en la arteria? ¿Ok? Esto lo he sacado de lo que vendría a ser el libro del STEP, y pues se asemeja bastante a lo que vamos a ver en lo que ves histológicamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una arteria normal, y esta arteria normal, como lo dijo su compañero, va a tener una luz bastante amplia, sin ninguna modificación. Como ven, el endotelio se encuentra normal, el músculo también se encuentra normal. Pero cuando nosotros ya empezamos a ver un endotelio disfuncional, ya vamos a ver algunos monocitos y se va a dañar el endotelio. Si ven que acá el endotelio, que es el amarillito, estaba limpio, sin nada, en cambio ya acá el endotelio pues está quizás rompiendo o está pasando algún daño. Y ustedes ahorita van a ver por qué pasa esos daños. Ahora, nos dice cómo es que se forma. Si ustedes ven, una de las formas más comunes, como lo dijo su compañero, es por los lípidos. Estos lípidos van a ver el LDL y los macrófagos y van a ir formándose, ¿ok? Y después vamos a ver ya la placa en formación, que ustedes como lo ven ha ido creciendo, ha ido creciendo. ¿Y qué es lo que vemos más chiquito? La luz. La luz se ha ido achicando, por decirlo así, ¿ok? Entonces ya vemos que la placa ya se encuentra formada y se asemeja bastante a la histología, que es lo que vemos acá. Esta parte ya vendría a ser la placa formada y si ven, es como esta luz,
pero ya está tapada la arteria. Y ustedes me van a decir, Heidi, ¿y por qué se tapa la arteria? La arteria se tapa porque ustedes saben que hay factores de riesgo o hay factores en los cuales nosotros en nuestra vida diaria como que tenemos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, su compañero que se llama Ian, él, por ejemplo, es del sexo masculino. Y ustedes han visto bastantes patologías que afectan en realidad al sexo femenino. Pero esta vez, esta patología va a aplicar al sexo masculino. Esta patología, sí vamos a ver que los masculinos o los hombres van a tener mayor predisposición a formar ateromas, ¿ok? Además, vamos a ver las anomalías genéticas. Por ejemplo, si Jen es hombre, en su familia hay historial, tiene antecedentes familiares, va a seguir aumentando de edad con los años, va a llegar a los 40 años, y encima le agregas los factores no modificables, que en este caso vendría a ser la hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de cigarros, la diabetes, la inflamación, hace que Jen esté más predispuesto a esto. Por ejemplo, él va al consultorio y le dice, doctor, sí, yo soy un hombre, ya estamos hasta ahí, y pues en mi familia sí ha habido un antecedente, y le preguntan cuáles son sus hábitos de vida. En este caso, él dice, yo fumo, ya tiene su factor de riesgo adicional. Tenemos la diabetes y la inflamación, ¿ok? Por ejemplo, él si tiene diabetes, tiene más factor de riesgo para esto, ¿ok? Hasta ahí vamos bien y vamos a ver las complicaciones. ¿Por qué es importante saber de las complicaciones? Porque muchas veces dicen, ay, no sé qué le pasó, pero se murió o está postrado en una cama o está en UCI. Pero ¿cuáles van a ser las complicaciones y por qué debemos cuidarnos de la aterosclerosis? Porque esto nos puede provocar una isquemia, nos puede provocar un infarto, nos puede provocar un aneurisma, una trombosis o una embolia, lo que hace pues que al final aumente la mortalidad, ¿ok? Y el tema en este caso, que se va a tratar un poco más adelante, va a ser el infarto y van a ver por qué. Lo que ustedes tienen que recordar es la forma que tiene el ateroma, ¿ok? Porque eso sí les preguntan en lo que vendría a ser práctica y les dicen qué forma tiene el ateroma o la placa. En este caso, ustedes ya saben cómo es que se forma, qué es lo que hace, pero ¿qué es lo que tiene en sí? Vamos a ver que tiene una cubierta fibrosa. Si les hablo a ustedes de cubierta fibrosa, a ustedes les estoy hablando sobre células musculares, ¿ok? Pero ¿qué más tiene esta cubierta fibrosa, Heidi? Arriba estábamos hablando cuando tenía la formación y tal, estábamos hablando de los macrófagos. Entonces, tiene células musculares, tiene macrófagos, tiene células espumosas, como dice su compañero. ¿Pero qué son las células espumosas? Las células espumosas, les voy a colocar como una encimita, ¿ok? Esto es una célula espumosa. Vamos a colocar el hipotético caso que a un macrófago en sí, que es la célula espumosa, a un macrófago, yo le coloco el 10%, 10 de su capacidad de comerse los lípidos, ¿ok? Entonces, yo tengo 10 de la capacidad de este macrófago para comerse los lípidos. Pero este macrófago yo le agrego, como yo he ido comiendo más, he ido haciendo desarrollos en mi vida, etc. de cosas, tengo más lípidos. Tengo 50 lípidos, ¿ok? Tengo 50 lípidos. Esos lípidos ya no lo va a poder digerir el macrófago, por decirlo así. Entonces lo que pasa es que el macrófago se ha llenado de lípidos y ya no hace su función debidamente. Y a eso es lo que llamamos una célula espumosa. Es un macrófago que no ha podido, por decirlo así, con los lípidos, entonces ahora se ha transformado en una célula, que es la célula espumosa, que ayuda a formar la cubierta fibrosa de nuestra placa. ¿Ok? También vamos a ver neovascularización. Vamos a ver esto con respecto a la cubierta fibrosa. Recuerden, la cubierta fibrosa está formada por células musculares, macrófagos, células espumosas, que son los macrófagos que no pueden con los lípidos, linfocitos, colágeno, elastina, proteoglucanos y neovascularización. De lo que se tienen que acordar es que está formado por células fibrosas, macrófagos y lo que vendría a ser las células espumosas. ¿Ok? Ahora, con respecto al centro necrótico. El centro necrótico
viene a darse cuando nosotros ya tenemos residuos celulares, cristales de colesterol y células espumosas y calcio, ¿ok? Otra vez hablamos de células espumosas porque es bastante importante, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la morfología de esto? Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo lo asocio así, esto se me hace como un tofu, por decirlo así, ¿ok? Pero es Heidi, entonces, ¿cuál es la estrella grasa o de qué me estás hablando? La estrella grasa en sí es la acumulación del colesterol y en sí el colesterol, ustedes saben, que se va a ver macroscópicamente como algo amarillito, como lo estamos viendo ahora. Y se da, como ya les dije, en la capa íntima. Recuerden que la aterosclerosis se va a dar en vasos grandes y la arteriosclerosis en vasos pequeños. Y la esclerosis de Monclever en la medial. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Eso es macroscópicamente. ¿Cómo es que yo veo microscópicamente? Microscópicamente yo les estaba hablando acerca de las células espumosas, que ya les estaba diciendo que son macrófagos cargados de lípidos. ¿Ok? Y ya lo estamos viendo acá con las flechitas que nos señalan. Esas van a ser nuestras células espumosas. Después, esta estría grasa va a ir evolucionando como un Pokémon. Y esta se va a transformar en una placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica va a ser formada, o vamos a ver que va a haber lípidos, ya vemos las células inflamatorias, el tejido fibroso y el calcio nuevamente, ¿en dónde? En la arteria, en la capa íntima, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos una placa aterosclerótica que está como que, digamos, normal, pero esta placa ya está hemorrágica. Esta es una placa aterosclerótica que ya está hemorrágica. Y como vemos, no tiene los bordes bien definidos, está un poco más negrita, no tiene un color amarillento como lo estábamos viendo en la estría grasa, es un amarillento más oscuro, es un amarillento que en realidad ya va para marrón, ¿ok? Entonces, Heidi, me estás hablando mucho de eso, pero yo ¿cómo lo identifico? Bueno, acá les he traído una imagen que nos dice cómo identificarlo. Ustedes se dan cuenta, estábamos hablando de calcio, estamos hablando también de calcificación, estamos hablando de cristales de colesterol. Entonces, acá vamos a ver la calcificación y los cristales de colesterol, que lo vemos como linitas, que son blanquitas. Y como ven, otra vez la placa está cerrando a la arteria y le está dejando sin luz. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más veo? Si ustedes se dan cuenta, esto vendría a ser la capa de cristales de colesterol. ¿Qué hacen los cristales de colesterol? Van a reemplazar a la capa muscular, que ya sabemos que la arteria tiene una capa muscular. ¿Pero por qué se va a reemplazar? Por los cristales de colesterol. ¿Ok? Estábamos hablando de infiltrado inflamatorio, estábamos hablando de calcificación, estábamos hablando de la capa endotelial adelgazada también. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien y otra vez nos vamos a ir a las células espumosas. Acá ustedes ya lo van a poder identificar mejor a las células espumosas y son estas de acá. ¿Ok? Nuevamente, las células espumosas son macrófagos cargados de lípidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ustedes como que se tienen que aprender o qué es lo que ustedes tienen que aprenderse para el examen y que siento que les puede venir? Es la clasificación histológica de las lesiones ateroscleróticas. Por ejemplo, tenemos la lesión tipo 1, obviamente va a ser la más temprana. La tipo 2A y la tipo 2B van a ser estrías grasas que van a tender a la progresión y la estría grasa va a poder ser estable. Y lo que sí les recomiendo que se aprendan, pues va a ser la tipo 3 hasta la tipo 6. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta hasta la tipo 2, ustedes pueden intuirlo un poco. Pero la tipo 3 ya viene a ser un preateroma, la tipo 4 vendría a ser un ateroma, la tipo 5 vendría a ser un fibroateroma y la tipo 6 ya vendría a ser la complicación de estas. ¿Cómo te lo aprendes? Te aprendes la 3 y lo demás ya va por consecuencia. Por ejemplo, yo te digo, lesión 3 viene a ser el preateroma. Entonces yo tengo un pre y un ateroma. ¿Ya ven? Está formada la palabra. Paso al 4, ya vendría a ser el ateroma. Y sé que el ateroma puede ir haciendo que se complique.
Entonces yo lo que hago es que digo, ya, el ateroma va a tener una parte fibrosa, ¿verdad? Entonces ya voy a llamarlo un fibroateroma. Y la tipo 6 vendría a ser ya una lesión complicada, como los hematomas, las trombosis, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se acuerdan que les estaba hablando al principio acerca de las complicaciones? Ya, las complicaciones son un tema que sí les va a venir en el examen y si ustedes se han dado cuenta en lo que vendría a ser el pretest, las preguntas son del examen en realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acerca de nuestra fase clínica y nuestra fase preclínica. Nosotros ya sabemos nuestra fase preclínica, ya sabemos que hay una arteria normal, que se forma una estría grasa, que se forma una placa fibrograsa y una placa avanzada y vulnerable. ¿Alguno de ustedes me puede decir, porque ya lo hemos revisado bastante acerca de la placa vulnerable, qué es una placa vulnerable? Bueno, la placa vulnerable es una placa que nosotros hemos visto que se forma esta parte de acá, la cubierta fibrosa. Pero muchas de estas placas, su cubierta fibrosa, no las tapa completamente. Es como cuando está lloviendo, tú te tapas o estás con un paraguas, ¿ok? Una sombrilla, por ejemplo, para el sol. Pero, por ejemplo, si yo salgo solamente con, no sé, con una gorra nada más, no tengo no está tapado suficientemente, ¿verdad? Si en cambio yo salgo con una gorra, salgo con una sombrilla, salgo con bloqueador, estoy teniendo una cubierta bastante ancha, por decirlo así. Pero algunas placas no tienen esto, su cubierta fibrosa es bastante chiquita. Por ejemplo, yo me pongo bloqueador nada más y salgo al sol y llego a mi casa y me quemé y digo, pucha, pero ¿por qué me quemé? Porque el sol, no sé, tiene bastantes, está siendo muy fuerte y ya me quemé. Pero a lo que yo me refiero es que como yo he ido cubierta al, al ambiente, no es de una forma correcta. Entonces, esta cubierta fibrosa en este caso va a ser delgadita, 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 lo que hace que se vuelva una placa vulnerable. ¿A qué? A que se rompa, como lo dijo su compañero al inicio. Entonces, estas placas que se rompen, vamos a ver que tienen tres problemas, ¿ok? Vamos a ver que va a haber el aneurisma y la ruptura, la oclusión por el trombo y la estenosis crítica. En el aneurisma y ruptura vamos a ver que se da la trombosis mural, la embolización y el debilitamiento de la pared, como les estaba diciendo. También vemos que la oclusión por trombo ya se da, como su compañero lo dijo, se rompe la placa. ¿Y qué es lo que hace cuando se rompe la placa? Vamos a tener hemorragia en la placa. Recuerden que la placa también tiene neovasos. Entonces nosotros vamos a ver que también va a haber una hemorragia en la placa y una trombosis mural o una embolización. Y lo más, como que decirlo, fácil de recordar es el crecimiento de la placa progresivo. ¿Por qué? Porque nos da una estenosis crítica. Si yo tengo mi arteria, ya tengo mi plaquita y la placa va a ir creciendo, 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 ya la vamos a llenar una estenosis crítica porque ya está en constante crecimiento. ¿Ok? Ahora, la arteriosclerosis, y es algo que los doctores preguntan bastante, va a, como les dije, va a afectar a arterias pequeñas y las arteriolas, pero también tiene sus subtipos, por decirlo así, que vendría a ser el hialino y la hiperplásica. Si ustedes lo ven a simple vista, pues podemos como que diferenciarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está como que más clarito, el otro está como que más oscurito y así. Pero, ¿qué es lo que tiene cada uno? El hialino, por ejemplo, tiene una fuga de proteínas plasmáticas hacia el subendotelio. ¿Y en qué personas se da? Se da en personas que tienen hipertensión o diabetes mellitus, que es lo que ustedes tienen que recordar. ¿En qué personas se da el hialino? En personas que tienen hipertensión o diabetes mellitus. La hiperplásica, por el contrario, ya se da en personas que tienen una hipertensión sumamente grave. Su propio nombre lo indica hiperplásica, ¿ok? Con proliferación ya de células musculares, que ya las vemos acá. Esta es la proliferación de células musculares que estábamos viendo arriba, ¿se acuerdan? Esto viene a ser la proliferación de células musculares, ¿ok?
Entonces, hasta ahí creo que es bastante simple, no es tan complicado. La verdad que lo que se tienen que aprender acá son los factores de riesgo, las complicaciones, y con respecto a lo otro, creo yo, y en el examen, y con respecto a los exámenes y el banqueo que hice el ciclo pasado, creo que eso es lo más importante, y lo que ustedes ya saben que es acerca de las células espumosas, que son macrófagos que están pues llenos de lípidos, ¿ok? Hasta ahí creo que eso es lo más resaltante, lo más relevante, y vamos a pasar a una de las complicaciones que nos trae, que es el infarto al miocardio, ¿ok? Ahora, el infarto al miocardio es una patología que se da muy frecuentemente, no solamente aquí en Perú, sino a nivel mundial. ¿Pero por qué se da? Se da más que todo porque hay mayor frecuencia de la ruptura de placa aterosclerótica. Y algo que me olvidaba de mencionarles es que la mayoría de las placas ateroscleróticas, y así lo dice diferentes libros, en especial el del STEP, te menciona que la placa aterosclerótica tiene mayor predisposición a las arterias coronarias. Entonces, lo que hace, pues obviamente, es que nos causa un infarto como consecuencia, ¿ok? Y este infarto ya se viene a definir como la falta de flujo sanguíneo. Y ahorita lo vamos a ver Heidi, ¿por qué me estás diciendo que hay una falta de flujo sanguíneo? ¿Ok? Pero entonces, antes de hablar de eso, tenemos que hablar sobre cómo es que nos da el infarto. El infarto en realidad, como les dije, se da en sí por la ruptura de la placa aterosclerótica. Entonces ya sabemos que se forma la placa aterosclerótica, donde se forma más comúnmente, chicos, y no se olviden, se forma más comúnmente en las arterias coronarias, y pues estas se van a romper formándonos un trombo. Este trombo lo que va a hacer es que no tiene por dónde salir. Si tú tienes una hemorragia o tú te has raspado algo, sí tiene por dónde salir. Va a salir yo me raspo acá, la sangre va a salir, va a salir, va a salir. Pero ¿qué pasa si algo está dentro mío? En realidad las arterias no tienen por dónde salir, o sea, no tienen por dónde salir ese trombo. ¿Por dónde va a salir? Por ningún sitio. Entonces lo que va a hacer es obstruir el flujo, ¿ok? Y cuando nosotros obstruimos algo, y ya lo sabemos por los conocimientos que hemos adquirido, vamos a ver que nos va a dar una isquemia y necrosis. Por ejemplo, yo les digo, si yo ahorita agarro, no sé, algún hilito y me lo amarro al dedo, esto se va a necrosar. ¿Por qué? Porque no le está llegando el flujo sanguíneo. Entonces es igual pasa con el corazón. Se tapa mi arteria coronaria, entonces yo no voy a tener flujo sanguíneo. Pero entonces, Heidi, ¿por qué me pones isquemia reversible, isquemia irreversible, extensión de la necrosis? Porque sí existe. Nosotros cuando tenemos el infarto, vamos a tener una isquemia, que puede ser reversible. Y Heidi, ¿cómo puedo saber que es una isquemia reversible? En realidad, se puede saber sí, pero lo cuantifican, ¿ok? ¿Lo cuantifican en qué sentido? Que una lesión irreversible es cuando pasa de 20 a 40 minutos. Y una isquemia reversible va a ser de 20 minutos. Y ya la extensión de la necrosis, pues ya lo vamos a ver más adelante con un cuadrito que lo explica muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la lesión reversible, o lo que se quiere hacer realmente cuando el paciente llega con un infarto, es que no pierde el tejido, ¿ok? Yo digo, ya, se me murió el tejido, mi dedo, se murió su tejido y tal. Entonces lo que van a hacer es amputármelo, ¿verdad? Entonces, más o menos es lo que pasa con el corazón. Lo que pasa con el corazón es que la lesión irreversible va a hacer que se ampute, por decir así, la parte del corazón. Por ejemplo, esta parte, el corazón lo tenemos así. ¿Ok? Acá miren, en la imagen. El corazón lo tenemos así. Esta parte de acá no la podemos perder porque el corazón funciona como un todo. ¿Ok? Todo nos complementa, todo es importante. Entonces, si yo esa partecita ya la pierdo, lo que va a causar más adelante pueden ser arritmias, pueden ser problemas cardíacos. Entonces, lo que se trata de hacer cuando se llega a emergencia es en realidad actuar en los 20 minutos de riesgo que nosotros tenemos para hacer que el paciente no pierda parte de su tejido cardíaco, que siga funcionando tal cual. Quizás ya no, quizás el corazoncito ya con su bastoncito o algo así, pero no ha perdido como tal o no se ha muerto el tejido, ¿ok?
En cambio, en una lesión irreversible ya murió el tejido. Y si yo a ese tejido, a la lesión irreversible, no lo controlo, va a extenderse en una necrosis. ¿Ok? Hasta ahí creo que sí vamos bien. Y acaba la explicación de por qué una lesión reversible o una lesión irreversible. La respuesta miocárdica en realidad se da, como les dije, para una isquemia, una disfunción del miocardio o la muerte de los miocitos, que son las células importantes. El tejido lo forman las células, ¿verdad? En este caso, los miocitos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que no se pierdan los miocitos. Pero, Heidi, ¿cómo es que se pierden los miocitos? Si yo agarro y te asfixio, tú vas a perder aire, ¿verdad? Vas a perder oxígeno. Entonces, al corazón, si tú agarras a la arteria y la asfixias, porque la arteria ya no va a pasar el flujo de sangre, lo que vas a provocar en realidad es una hipoxia. Esta hipoxia lo que hace es que yo, por ejemplo, te doy aire. O sea, tú estás normal, yo vengo, pum, te asfixio. Tú ya no estás recibiendo, en este caso, ya no estás recibiendo ATP. ¿Ok? Entonces, mi ATP baja. ¿Y qué es lo que sube a consecuencia de esto? El lactato se aprovecha y el lactato empieza a subir. Entonces, mi hipoxia va a producir que se aumente el ácido láctico, lo que hace que se pierda la contracción muscular. Y como les dije, si yo pierdo mi funcionamiento de mi corazón, lo que hago es que la contracción muscular pues va a ser más débil, no se va a dar tal cual, quizás ya no voy a tener una eyección correcta de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una disfunción segmentaria del ventrículo, que es lo que nos produce hipocinesia, acinesia, discinesia. Y lo más fácil de recordar son los cambios electrofísicos y lo que a todo el mundo le gusta, leer EKGs. Entonces, en un EKG vas a ver cambios electrofísicos con respecto a esto. ¿Se acuerdan que en un infarto lo que vemos es que aumenta el ST? Pues acá lo que va a pasar es que los cambios electrofísicos pues van a tener que, van a ser no adecuados, ¿me entienden? Entonces lo que va a hacer es que la despolarización va a ser inadecuada y vamos a ver taquicardias o fibrilación ventricular. ¿Ustedes creen que le hace bien al corazón? No, no le hace bien, porque más adelante quizás vamos a tener alguna patología cardíaca y lo que hace es que al final pues tengamos una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, regresando nuevamente, es que las consecuencias van a ser isquemia reversible, lesión irreversible o extensión de la necrosis. Lo que les van a preguntar en realidad son esto. ¿A los cuántos minutos va a ser una isquemia reversible? ¿A los cuántos minutos va a ser una lesión irreversible? Eso es lo que les van a preguntar. Y también les pueden preguntar acerca del inicio de la lesión irreversible, que ya es cuando el lactato pues ha seguido aumentando, ha seguido incrementándose, que es lo que no queremos. ¿Ok? Entonces, acuérdense, disminuye el ATP, pero aumenta el ácido láctico. No se olviden. ¿Ok? Ahora sí viene una parte bastante importante, pero bastante tediosa de entender, que son los episodios claves. Este de acá, este cuadrito de acá es bastante simple de entender, lo van a memorizar en un 2×3, pero el otro cuadrito es un poquito más difícil de entender. ¿En qué sentido? Entonces, yo les estaba hablando que cuando nosotros ya hemos asfixiado nuestra arteria como tal, lo que va a pasar es que hay una depresión del ATP, ¿ok? Entonces yo disminuyo mi ATP, aumenta mi ácido láctico, ¿y cuándo se da eso? Se da en segundos, ¿ok? Y la pérdida de contractibilidad ya va a ser menor a 2 minutos. Ahora, les estaba hablando que el ATP se reduce, y eso es lo que les va a preguntar. Hasta el 50% de lo normal, y es un poco confuso, porque mire, si ustedes se dan cuenta, es como 50% de lo normal, 10 minutos. Hasta el 10% de lo normal, 40 minutos. Si ustedes hacen una regla de 3, por decirlo así, como mnemotecnia, que yo la hice, es 50-10, 10-40. 10 es a 10 y 50 a 40. Hacen como una crucecita y ya se van a acordar. ¿Ok? Pero eso es importante que se lo aprendan. Y ya pues les estaba hablando de una lesión celular irreversible, que es de 20 a 40 minutos, y una lesión microvascular que ya es mayor a 1 hora. Entonces ustedes acuérdense, igual para medicina 2 que van a llevar, igual se tienen que acordar que tienen que actuar en los primeros 20 minutos del infarto, ¿ok? Y ahora si viene lo que está bastante tedioso, por decirlo así, porque eso sí les van a preguntar. Y se lo tienen que aprender, sí o sí, o sea, se lo tienen que aprender sí o sí. No se
martiricen con que ahorita me lo tengo que aprender, pero sí se lo tienen que aprender más adelante, quizás una semana antes de su examen, 2 semanas antes de su examen, porque sí puede venir una que otra pregunta de eso. No les digo que vengan varias, pero sí vienen una que otra pregunta de eso. ¿Ok? Si se dan cuenta, las 0 a 0.5 horas no hay nada, es una lesión reversible, pero lo que va a pasar ya es en una lesión irreversible. ¿Qué es lo que pasa en una lesión irreversible? Ya va a haber cambios histológicos, como les estaba mencionando. Y en realidad los cambios irreversibles ya se llegan a notar cuando estamos en las 4 a 12 horas. O sea, si viene un paciente que te dice, no sé, que él dice que ha sufrido un infarto hace 5 horas o 4 horas, y ya lo han controlado y tal, pero no lo han controlado de una forma correcta y así, lo que va a pasar es que este paciente pues ya va a tener una lesión irreversible de 4 a 12 horas, que es como la mitad de un día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Un moteado oscuro. Este moteado oscuro, se dan cuenta, es por necrosis por coagulación temprana, edema y hemorragia. Ustedes lo tienen que relacionar mucho, tienen que ir relacionando ciertas cosas. Por ejemplo, yo les digo, es moteado oscuro. Al inicio es moteado oscuro. ¿Por qué es moteado oscuro? Si ustedes se dan cuenta, tiene una hemorragia, tiene una necrosis por coagulación. Pero mientras vamos avanzando, el color se va haciendo un poco claro, por decirlo así. Por ejemplo, nos vamos de 7 a 10 días, en donde nos dicen color amarillo tostado blando. Después te vas a los 10 a 14 días y te dicen color rojo grisáceo. Y te vas, por ejemplo, a las 2 a 8 semanas, que me acuerdo que una de las preguntas fue de 2 a 8 semanas, y te dicen cicatriz gris blanquecina progresiva desde los bordes, pero es una cicatriz gris. Entonces, si es una cicatriz, ya está completamente cicatrizada. Esta cicatrización, ¿qué es lo que trae consigo? Trae el depósito de colágeno, ya no vamos a tener una celularidad tal cual. Si ustedes se acuerdan, cuando de patología 1 nos hablaban acerca de la cicatrización, no sé si te acuerdan. Lo mismo pasa con el corazón, porque cuando hay cicatrización aumenta el depósito de colágeno. Y es lo que se tienen que acordar. Otro que se tienen que acordar es de 12 a 24 horas, porque sí me acuerdo que también vino, es sobre la pignosis de núcleos. ¿Ok? La pignosis de núcleos es bastante importante para su examen. Y de 7 a 10 días, si se dan cuenta, no es como que tengan mucha importancia, porque te dicen fagocitosis bien desarrollada, el tejido de granulación en los bordes, y nuevamente se repite de 10 a 14 días de tejido de granulación. Lo que no se repite es lo que les va a venir. Eso es lo que yo les puedo decir como un tip. Y esto es lo que ustedes van a ver en las imágenes. Les estaba diciendo de 0 a 24 horas. Vamos a ver que está ocluida la arteria. Van a ir muriendo las células. De 1 a 3 días ya vamos a ver una hiperemia. De 3 a 14 días vamos a seguir viendo ya con células centrales que ya tienen como que más marroncito, ¿ok? Y acá pues ya es de 0 a 24 horas, que es ya la cicatrización completa. Si se dan cuenta, ya no tenemos muchos miocitos, solamente tenemos fibras musculares que ya están cicatrizadas, ¿ok? Y esto se tienen que acordar para medicina 2, que es como un dato general, por decirlo así. Y acá pues lo están viendo. Esto es en realidad lo que se ve. No les preguntan, no se asusten, no les vienen imágenes en realidad, solamente lo que les viene es texto. Pero esto es más o menos lo que van a ver al microscopio, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y respecto a algo que agregaron, es sobre las insuficiencias, ¿ok? Agregaron lo que es insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide y estenosis tricúspide, y lo agregaron como aguda crónica. La verdad no lo vi en ningún examen, pero la etiología pues de la insuficiencia mitral, ustedes ya saben que se da por endocarditis infecciosa. Si es que se da crónica, vamos a ver la fiebre reumática, la insuficiencia tricúspide, vamos a ver la endocarditis infecciosa, el trauma, infarto del ventrículo derecho, cardiopatía reumática congénita, que sí lo pueden estudiar, pero como tal no lo he visto en un examen, la verdad. ¿Ok?
Entonces ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la semana 2, pero antes de eso vamos a repasar algunos puntos para que ustedes se den cuenta de lo que puede venir en su examen, que es, no se olviden que la aterosclerosis, atero, que es grande, vasos grandes y medianos, la arteriolo, viene a ser de pequeños vasos, y la esclerosis calcificada, pues ya lo veíamos que es MM, es medial y Moncleberg. Los factores de riesgo, que ya lo sabemos, no modificables y modificables. Acerca de las complicaciones también ya la vimos. La morfología como tal se tienen que cargar de los macrófagos cargados de lípidos, que ustedes ya lo saben, acerca de las células espumosas. La fase clínica, que ya lo vimos que viene a ser el aneurismo y la ruptura, oclusión por trombo, la estenosis crítica, ¿ok? Y el infarto al miocardio, que ya les dije que tienen que saber la isquemia reversible menor de 20 minutos, lesión irreversible de 20 a 40 minutos. La respuesta miocárdica, no se olviden que el ATP baja, el lactato sube. Y los episodios claves que sí se lo tienen que estudiar, que son estos de acá, porque estos ya les expliqué cómo pueden relacionarlo. Y eso vendría a ser los puntos importantes de la primera semana. Me olvidé de mencionarles que la primera semana no se hace laboratorio, entonces como tal no lo vemos, pero sí es importante que se lo sepa porque vienen 1 o 2 preguntas de acá, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar a la semana 2 de patología cardíaca 2, donde sí es importante que me presten bastante atención, porque esto sí viene, y viene bastante, porque ya viene a ser las miocardiopatías, ¿ok? Las miocardiopatías, les he puesto esta imagen porque no la encontré más clara, pero de acá viene un examen, ¿ok? Y ustedes van a decir, no sé si les ha pasado cuando dicen, ay, no va a venir o algo así, pero sí viene. Entonces, lo primero que tienen que saber acerca de las miocardiopatías, en realidad, es que se dividen. Las miocardiopatías se dividen en primarias y en secundarias. Las miocardiopatías primarias como su propio nombre lo indica, ¿ok? Son propias del corazón, son primarias, son de mi corazoncito. En cambio, las secundarias, con ese, van a ser sistémicas, van a formar parte de enfermedades ya que vienen con la persona, ¿ok? Las miocardiopatías primarias son las que se han dado en mi corazón y ya, pero las secundarias es las que vienen con alguna enfermedad o con alguna patología. Acá lo que tienen que recordar en sí es cuáles son genéticas, cuáles son mixtas y cuáles son adquiridas. Entonces, en la cardiopatía primaria lo que vamos a ver es que en las genéticas vemos que hay diferentes alteraciones de lo que vendría a ser algunos genes, ¿verdad? Como por ejemplo acá nos dicen la glucogenólisis del PRKAG2, defectos de conducción, miopatías mitocondriales. Pero en lo que tienen que darse cuenta es en las mixtas. ¿Y por qué en las mixtas? Porque eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Tenemos la miocardiopatía restrictiva, que es no hipertrófica y no dilatada, y la miocardiopatía dilatada, que esas dos se las tienen que acordar. Sí o sí, chicos. Tiene una pregunta del examen que me acuerdo que vino de eso, y yo no me acordaba y ni sabía dónde lo había visto, pero las mixtas sí es importante que se sepan las miocardiopatías dilatadas, la miocardiopatía restrictiva. Y ya las adquiridas, en realidad las que vamos a tratar hoy día, vienen a ser por estrés, que vendría a ser el de Taksubo, que lo vamos a ver en un ratito, el periparto, las inducidas por taquicardia y hijos de diabéticos. Pero en realidad lo que vamos a ver aquí es por estrés y el periparto, que sí se dan comúnmente, ¿ok? Entonces, empezando, vamos a ver que las cardiopatías vienen a ser un grupo ya heterogéneo de enfermedades que, pues, como le estaba mencionando, ya afectan a nuestro corazoncito, pero ¿cómo es que le afectan? Lo afectan de forma mecánica y de forma eléctrica. Nosotros sabemos que el corazón también funciona con un impulso eléctrico, entonces también lo viene afectando. Y vamos a ver que, como lo dije, van a ser primarias o secundarias, como las primarias enfermedad genética y secundarias que tienen un trastorno sistémico. ¿Ok? Los patrones en realidad van a ser dilatada, hipertrófica y restrictiva. Y lo vamos a tratar ahorita, solamente he puesto este cuadrito que me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la dilatada le han colocado un más. Y eso es importante que se sepan, porque la dilatada es la más común. ¿Ok?
¿Por qué es la más común? Si ustedes se dan cuenta, en las causas nos menciona sobre genética, alcohol, miocarditis, periparto, hemocromatosis. Pero si ustedes se dan cuenta nuevamente, es la genética la que nos predispone a esto. Y el alcohol que la mayoría de personas pues tiene esta predisposición, ¿no? Entonces, el mecanismo en sí de esta es una... Ah, ya. Lo que aquí se tienen que acordar también es la dilatada, que tiene una disfunción sistólica, y la hipertrófica tiene una diastólica y la restrictiva una diastólica. Entonces, la única que se diferencia aquí, la única que se diferencia de estas dos viene a ser la dilatada, que se da pues por lo que vendría a ser la disfunción sistólica. Las demás son diastólicas, ¿ok? Y eso es lo que en realidad se tienen que aprender. Lo demás es síntomas de la clínica que quizás lo puedan ver en medicina 2. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a definir cada una de estas y vamos a empezar por lo que vendría a ser la miocardiopatía dilatada. ¿Ok? La miocardiopatía dilatada nuevamente, como ya lo mencionaba en la parte de arriba, las miocardiopatías son heterogéneas. Entonces, en este caso, la miocardiopatía dilatada nuevamente va a ser heterogénea y tiene una disfunción mecánica y eléctrica. En este caso, pues lo más común en sí que se da, que también lo he visto en un examen, es la mutación del gen TNT, que es lo que nos va a dar la miocardiopatía dilatada como tal en un 30 a 50%. Después viene ya lo demás, que viene a ser la miocarditis, el alcoholismo y las toxinas, el parto. Heidi, ¿por qué a una persona le puede dar miocardiopatía dilatada, en este caso una mujer, debido al parto? Porque cuando está embarazada necesita, o el feto necesita más, o sea, necesita la circulación, o sea, él depende de su madre. Entonces, las mujeres se sobrecargan, en este caso se van a sobrecargar de volumen. También tenemos la sobrecarga de hierro, el estrés suprafisiológico y las infecciones que son bastante importantes que se las aprendan, que es el Chagas y el Coxsackie-B, el B, no se olviden, virus. ¿Ok? Con respecto al microscopio, lo que vamos a ver es que si es dilatada, lo que yo les digo, dilatada, acuérdense siempre, relacionen, dilatada es aumento de tamaño. Entonces, al macroscopio yo voy a ver, vamos a ver un corazón que está grande, es un corazón grande. Viene a tener una insuficiencia mitral que se da por la dilatación del ventrículo izquierdo. Viene a haber la presencia de trombos murales que causan la tromboembolias y las arterias coronales, pues igual, o sea, están libres de estenosis, pero acá lo que tienen que recordar es que lo que les va a afectar la miocardiopatía dilatada es dentro de su corazoncito, en lo que vendría a ser la insuficiencia mitral, que ustedes ya lo deben saber porque en medicina 1 me acuerdo que se nos hicieron. Al microscopio, que es lo más importante, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver miocitos que están hipertrofiados. Nuevamente, yo les hablo de miocardiopatía dilatada, no es nada del otro mundo. Si yo les hablo de miocardiopatía dilatada, vamos a ver miocitos hipertrofiados que están con núcleos grandes, o sea, son grandes, 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 que tienen núcleos también grandes, pero no funcionan de forma correcta. Además, vamos a ver una fibrosis que ya le están viendo, intersticial y pues una cicatrización. Nuevamente, siempre cuando se habla de corazón y le pasa algo, vamos a hablar acerca de necrosis o de isquemia porque no va a funcionar como tal el corazón. ¿Ok? La otra es la miocardiopatía hipertrófica. Esta miocardiopatía hipertrófica viene a ser, si yo les digo hipertrófica, ¿qué les suena? O sea, es como tu tejido, o sea, está tu tejido ahí y el tejido va a incrementar el grosor del miocardio, ¿ok? Pero este grosor, o sea, si yo, por ejemplo, les digo, chicos, vamos a hacer tal actividad, ya, ustedes van a incrementar su capacidad de hacer las cosas, ¿ok? Pero es de una forma productiva. En este caso, esto sí aumenta, o sea, aumenta su grosor del miocardio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no va a funcionar de forma correcta. Entonces, por eso ahí dice que no cumple con las condiciones hemodinámicamente. Entonces, va a hacer que nuestro corazón funcione de forma inadecuada. ¿Ok? En este caso, estábamos hablando de que en la miocardiopatía dilatada lo que afecta es que hay una insuficiencia mitral.
Pero en este caso de la miocardiopatía hipertrófica, lo que va a afectar en este caso va a ser el tabique interventricular. Entonces ya sabemos, miocardiopatía dilatada, me acuerdo, viene a ser mitral. Y la miopatía hipertrófica viene a ser de la hipertrofia septal, ¿verdad? Entonces yo digo septal, ya dilatada, la dilatada tengo en la mitral y la hipertrófica viene a ser de la septal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la miocardiopatía hipertrófica? ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando en la tablita que solamente la dilatada viene a ser de la sistólica? Pues en este caso vamos a ver que la hipertrófica va a disminuir el volumen sistólico, ¿ok? Pero en este caso, pues va a aumentar la presión venosa pulmonar, ¿ok? La patogenia en sí, como todo el mundo, vamos a hablar nuevamente, la miocardiopatía dilatada por mutación del gen TNT de 30 a 50%. Y la hipertrófica ya vendría a ser más familiar, autosómica dominante, de mutaciones, y aquí lo que se tienen que acordar viene a ser la proteína C de unión y la cadena pesada de B-miosina, que son las que se afectan. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien, vamos avanzando bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la miocardiopatía hipertrófica? En la miocardiopatía hipertrófica nuevamente vamos a ver que el tabique sobresale al interior del infundíbulo, lo que hace pues que veamos una pared libre del ventrículo derecho, una cavidad bastante ensanchada, y al microscopio lo que vamos a ver es que se ve el miocito. Ustedes ven aquí el miocito. Ustedes van a ver un miocito. Ustedes ven una imagen de un miocito normal. El miocito no está así. Esto parece que le han dado pinceladas como un niñito que le da pinceladas a todo. Entonces son miocitos desordenados, que vamos a verlo acá, que lo estamos viendo en realidad. Es que esto tiene medios espirales, si se dan cuenta. O sea, tienen espirales, 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 espirales. O sea, estos no están de forma ordenada, se encuentran de forma ordenada, y la disposición pues de las fibras en sí, que pueden ser así, no sé si se acuerdan de fisiología que nos enseñaron que supuestamente son así, ya no están en paralelo, entonces ya están desordenadas, sus núcleos van a variar de tamaño, ustedes se dan cuenta, sus núcleos no son iguales, van a variar de tamaño y de manera marcada, y vamos a detectar pues una fibrosis intersticial. ¿Ok? Hasta ahí creo que también vamos bien, no es tan complicado de acordarse, y vamos a ver la miocardiopatía restrictiva. Si ustedes se dan cuenta, en la miocardiopatía restrictiva ya estamos viendo un corazoncito que realmente ya está muy dañado. O sea, ustedes ven cómo puede pasar por acá la sangre. No podría, o sea, sería muy poquito el flujo, ¿ok? Entonces, la miocardiopatía restrictiva es la insuficiencia cardíaca, que ya vimos que está que va a afectar la diástole, y lo que va a pasar es que va a haber una rigidez. Ustedes saben que tenemos nuestro corazoncito, y nuestro corazoncito hace así, así, así. Pero ¿qué pasa si ya al corazoncito ya no le gusta estar así? O sea, al corazoncito ya no se le afectó algo y ya no está así, ya no lo puedo doblar, póngalo así, no lo puedo doblar. Entonces se vuelve rígido de la pared ventricular por fibrosis. En este caso, por ejemplo, lo más común es la fibrosis postradiación, la endocarditis por Löcher, que ya deben saberlo, la fibroelastinosis endocárdica y la amiloidosis. La amiloidosis en realidad se da más que todo en varones, y es rara que se dé antes de los 40, o sea, va a afectar más de los 40 años, a varones que son mayores de 40 años. Y se va a dar, en este caso, afecta más la amiloidosis primaria, que van a ser depósitos de amiloide que son ligeros en inmunoglobulinas. O sea, un amiloide AL, ¿ok? Un amiloide AL. Y pues van a haber otras afecciones cardíacas, pero en este caso, pues lo que va a pasar es que van a causar más daño en otro riñón. Sin embargo, en este caso, pues vamos a ver el amiloide como tal, que es el amiloide AL, y si es familiar, vamos a ver tejido de conducción cardíaca, ¿ok? En la morfología no es tan distintivo en sí, y vamos a ver ventrículos de tamaño normal, como ustedes lo están viendo, pero
puede haber fibrosis parchada o difusa, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos la fibrosis como tal, la endocarditis de Lofer y las fibrolastomas endocárdicas, ¿ok? Su etiología, como le estaba mencionando, viene a ser primaria o idiopática, y pues vamos a ver que acá lo que va a pasar es que va a haber un almacenamiento, ¿ok? Acá sí es importante que recuerden que va a haber un almacenamiento de lo que vendría a ser glucógeno o lo que vendría a ser el Gaucher o Hurler, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar acá, que va a haber almacenamiento de glucógeno, Gaucher o Hurler, ¿ok? Entonces, hasta ahí creo que también vamos bien. Y algunos patrones que sí lo mencionó el doctor en su clase, viene a ser que en la miocardiopatía restrictiva, ya lo estaba mencionando, que viene a darse por amiloidosis. En este caso lo menciona como tal para unas tinciones o como cómo lo podemos ver, que en este caso pues vamos a ver que se da por tinción de rojo congo positivo, y en este caso pues estamos viendo los depósitos de amiloide, ¿ok? Estos van a ser los depósitos de amiloide y estas van a ser las células cardíacas. En el caso de la sarcoidosis es una reacción granulomatosa, y como son granulomatosa es que tenemos como tipo gránulos que lo tenemos acá, ¿ok? La hiperoxulia primaria es el depósito de oxalato, y si ustedes se dan cuenta pues está un poquito más rojito. Y las células espumosas, ya, con respecto a las células espumosas, si les preguntan en algún momento, tienen que saber que su otro nombre son las Niemann-Pick. O sea, eso es lo que tienen que saber sobre las células espumosas, porque los doctores les pueden cambiar de nombre, en lugar de colocarles células espumosas como tal, les colocan Niemann-Pick. Entonces tienen que saberlo con respecto a eso. Y acá vamos a ver los mucopolorisacáridos tipo 2, que lo ven como chiquititos, que son glicosaminoglicanos que están acumulados como tal. Y los de Gaucher, pues que van a ser los macrófagos cargados de lípidos, ¿ok? Les estaba mencionando acerca de las miocardiopatías de Takotsubo. La miocardiopatía de Takotsubo, no sé si alguna vez han escuchado de que las mujeres o alguien puede morir de corazón roto, como lo ven en imagen. Le dicen corazón roto porque en realidad es como que se da por un estrés psicológico intenso, ¿ok? Y en este caso, pues vamos a ver que está la mujer posmenopáusica, se da en mujeres posmenopáusicas. Y ustedes van a decir por qué. Algo que no les mencioné sobre la aterosclerosis es que las mujeres en realidad estamos protegidas contra, ciertas patologías, bueno, contra esa patología. Y esto se da, y si nosotros perdemos esta protección como tal, pues lo que va a pasar pues son estas patologías como tal, ¿entienden? La miocardiopatía de Takotsubo, las patologías que ya les mencionaba sobre la aterosclerosis y así. Entonces, la causa en sí, como les mencionaba, es el estrés intenso, se da más que todo en mujeres mayores. Siempre que les digan mujeres mayores, por ejemplo, mayores de 40 años, siempre piensen en un síndrome de Takotsubo, ¿ok? También vamos a ver necrosis multifocal de bandas a nivel apical. Esto sí les viene, esto sí, por eso lo he puesto acá. Esto es necrosis multifocal de bandas a nivel apical. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que se da el abombamiento. Ustedes se dan cuenta acá, hay un abombamiento. Y esto se da porque va a haber una necrosis, ¿ok? Y eso más que todo, si quieren saber un poquito más acerca de esto, es que tenemos un EKG con QT largo, ondas T, que es un patrón que se repite, y más que todo, pues se da en un patrón apical, ¿ok? Ya estamos a punto de terminar, que vendría a ser la miocardiopatía. Esto es algo extra, ¿saben? Que lo puso el doctor en su diapositiva, que vendría a ser la miocardiopatía ventricular derecha, que es arritmogénica. En este caso, pues, es hereditaria. Lo que se tienen que acordar de acá es que es hereditaria, autosómica dominante. Hay una insuficiencia del ventrículo derecho. Como su nombre propio lo dice, arritmogénica. Arritmogénica es trastorno de ritmo y muerte súbita. La pared ventricular derecha se adelgaza, como lo ven acá, se está adelgazando, y hay pérdida de miocitos. Ustedes se dan cuenta en esta parte de acá, ya no hay miocitos.
O sea, va a haber una sustitución por tejido graso y por tejido fibroso. Pero ya no hay miocitos. Entonces, va a haber en la microscópica vamos a ver dilatación del ventrículo derecho, adelgazamiento de la pared libre. Y algo que sí mencionan es que en la miocardiopatía ventricular derecha ritmogénita se da el síndrome de Naxos, que es una miocardiopatía, como acá lo menciona, de insuficiencia ventricular derecha e hiperqueratinosis cutánea. Ustedes ven a la persona que tiene como que puntitos, no puntitos, sino es como una capa de algo amarillo que se da en las palmas y en las palmas de las manos y en lo que vendría a ser las palmas plantares. Y eso es lo que ustedes van a ver con respecto al síndrome de Naxos, ¿ok? Esta es una pregunta de examen, no se olviden. Y ya acá les dejé las cardiopatías como tales, que van a ver que puede ser familiar, genética, no familiar y adquirida, que lo pueden repasar, ¿ok? Y ahora sí ya pasamos a la miocarditis, que es la última, bueno, no la última parte, falta tumores cardíacos. Y ustedes van a decir, ¿qué es la miocarditis? La miocarditis, ustedes acuérdense siempre de fijar sus conocimientos así. Mio, corazón, carditis puede ser infección. ¿Ustedes se acuerdan que había una nomenclatura en patología 1? Pues acá vamos a emplearla bastante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la miocardiopatía, la miocarditis es la inflamación del músculo, ¿ok? Del músculo cardíaco. ¿Qué va a comprometer? Va a comprometer en los miocitos como tal, porque los miocitos son una célula importante, pequeños vasos pericárdicos. ¿Y por qué se da? Acá viene lo importante. ¿Por qué se da la miocarditis? La miocarditis se da en sí porque puede haber infecciones, mecanismos autoinmunitarios e incluso formas desconocidas. Heidi, ¿qué es lo que yo me tengo que aprender con respecto a eso? Me tengo que aprender las infecciones, en especial el adenovirus, el Coxsackie A y B. ¿Se acuerdan que en una de las miocardiopatías solamente decía B? En este caso, la miocarditis sí se da por Coxsackie A y B. También puede darse por parvovirus, por VIH, por clamidias, por tripanosoma, que es el Chagas. Cuando ustedes vean que un paciente viene con Chagas, sospechen de una miocarditis, porque el tripanosoma es una de las causas principales por las cuales se da la miocarditis, ¿ok? Después vemos el mecanismo autoinmunitario, que la mayoría de veces se da por posvírica, por un lupus, que ustedes saben que también las personas con lupus tienen miocarditis, y de causa desconocida, que es la sarcoidosis, miocardiopatía de células gigantes, ¿ok? ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo acá va a haber es un infiltrado inflamatorio bastante grande. Y vamos a ver linfocitos que se da en casos virales y neutrófilos como infecciones bacterianas o procesos purulentos, ¿ok? También vamos a ver eosinófilos y células gigantes. El siguiente de la patología de la miocarditis es la pericarditis. La pericarditis sí las tienen que aprender porque tiene bastantes causas y tiene bastantes tipos. Entonces, ¿qué es la pericarditis? La pericarditis, como su nombre propio lo indica, se va a afectar al pericardio. ¿Y qué va a pasar en el pericardio? En el pericardio es que se va a inflamar las hojas pericárdicas, pero siempre tienen que tener en cuenta que la complicación va a ser el derrame pericárdico. O sea, la pericarditis me puede dar con o sin derrame pericárdico, pero la complicación en sí es esa, ¿ok? Y lo que tienen que acordarse de acá también es que la pericarditis puede ser aguda que se puede dar en menos de 4 a 6 semanas. También podemos ver la incesante, y la incesante va a ser mayor de 4 o 6 semanas, pero en este caso la incesante es menor de 3 meses. Y la recurrente viene a ser asintomática, ¿ok? Y ya la crónica, como ustedes ven, la incesante es menor de 3 veces, la crónica ya vendría a darse mayor de 3 meses, ¿ok? ¿Por qué me da? ¿Por qué me da una pericarditis? ¿Por qué mi pericardio se puede inflamar? Otra vez, encontramos a quién. Encontramos al Coxsackie, al virus Coxsackie B, otra vez, es algo importante en las cardiopatías.
viene a ser por neoplasias malignas, por cirugía cardíaca, por radioterapia torácica, por infarto, por insuficiencia renal y otras, ¿ok? Pero entonces, Heidi, pues tú me estás hablando de tipos. ¿Qué tipos hay? Los tipos que podemos ver son la fibrinosa, purulenta, la hemorrágica y la gaseosa. Vamos a empezar por la gaseosa, porque la gaseosa es lo más fácil que ustedes van a ver. ¿Qué es la gaseosa? La gaseosa, ustedes saben que cuando llamamos gaseosa a alguien, ¿qué es? Se da más que todo por la tuberculosis, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que la gaseosa, cuando ustedes les habían dicho sobre el pulmón y le ataca la TBC, ¿qué es lo que pasa? Se ve como un aspecto de queso. Y este aspecto de queso, ¿el queso qué color es? Blanco, granular. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la gaseosa y es lo más simple. ¿Ok? Ahora nos vamos a la fibrinosa. La fibrinosa, ustedes como lo ven, tiene una superficie ya o rugosa. Ustedes se dan cuenta que es rugosa. ¿Ok? Y se parece a un pan con mantequilla. O sea, obviamente rojo, pero es como una apariencia a pan con mantequilla. Ahora, en la fibrinosa, por su nombre propio lo indica, va a haber depósitos de fibrina e infiltrado inflamatorio. Pero Heidi, ¿qué infiltrado inflamatorio? Los linfocitos. Siempre van a estar los linfocitos en estas patologías. Después encontramos a la purulenta. La purulenta, ¿qué les indica purulento? Su propio nombre lo dice, es acerca de pus, que es amarillo, cremoso, pero en el saco del pericardio, ¿me entienden? Y está pues engrosando a las capas pericárdicas, ¿ok? Acá lo importante que tienen que recordar es que cuando ustedes hablan de purulenta van a hablar de exudado, ¿ok? El exudado viene a darse por neutrófilos abundantes y el exudado va a tener fibrina, ¿ok? No, el exudado va a ser el pus, perdón. El exudado va a ser el pus. Acá en la fibrinosa, su exudado viene a ser la fibrina. ¿Ok? La fibrinosa, me olvidaba mencionarles que la fibrinosa, pues su causa viene a ser viral, puede ser autoinmune y puede ser por uremia. Como lo estaba mencionando en la patogenia general, pero en este caso sí puede ser viral, autoinmune o por uremia. La purulenta, cuando hablamos de purulenta siempre hablamos de bacterias, ¿ok? Siempre hablamos de bacterias. Y en la hemorrágica, ¿qué es lo que vamos a ver en la hemorrágica? En la hemorrágica lo que vamos a ver es un líquido que se mezcla con la sangre en el espacio del pericardio. Entonces su exudado va a ser fibrina y sangre. ¿Ok? ¿Qué es lo que te puede dar algo hemorrágico? Algo hemorrágico te puede dar una neoplasia o la tuberculosis. ¿Ok? Y ya de la gaseosa ya hablamos. ¿Ok? Acá nuevamente tienen el cuadrito y ya pasamos a la parte final que son tumores cardíacos. Los tumores cardíacos vamos a verlo como mixoma, lipoma, rhabdomioma y sarcoma. El mixoma es lo más común, es lo más frecuente que ustedes van a encontrar, ¿ok? Es lo más frecuente que ustedes van a encontrar, es un tumor primario, y lo que sí les voy a decir es que lo importante de esto es que ustedes les van a decir en el examen, se encuentra a un niño, por ejemplo, con un tumor en la aurícula izquierda. Ustedes se acuerdan, aurícula izquierda viene a ser un mixoma, ¿ok? ¿Qué encuentro yo? ¿Qué encuentro yo en el microscopio? Encuentro células estrelladas que están en una matriz de mucopolisacáridos y con vasos sanguíneos, como lo ven en imagen. Además, con depósitos de hemosiderina, ¿ok? El lipoma va a ser también un tumor benigno, pero poco frecuente. Entonces ya sabemos que el más frecuente es el mixoma y el menos frecuente es el lipoma. Los dos son benignos, ¿ok? En este caso, pues vamos a ver un nódulo o masa bien delimitada de tejido amarillento grasoso y tamaño variable desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Ustedes lo ven acá. En estos dos,
cuando hablamos de benigno, no necesariamente podemos decir que el paciente va a sobrevivir o que al paciente lo puedes dejar ahí. Lo que pasa es que ustedes se dan cuenta, es un tumor. Entonces, ese tumor lo que va a causar al final es el taponamiento. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, en el lipoma, si estamos hablando de lipoma, estamos hablando de ¿qué? De tejido adiposo. Relacionen li con adiposo. Y puede contener, pues, las fibras colágenas y vasos sanguíneos. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber. Lipoma, tejido adiposo, poco frecuente, pero benigno. Mixoma es un tumor primario benigno que se ubica en donde? En la aurícula izquierda. ¿Qué tenemos en su histología? Células estrelladas. Eso es lo que tienen que aprender. En cambio, el rhabdomioma, pues viene a ser un tumor cardíaco benigno. ¿Qué es lo que me tengo que aprender de acá? Que es más frecuente en niños y lactantes. Si te dicen, un niño tiene un tumor cardíaco y tal por cual, y su tejido está compuesto por tejido muscular estriado, alterado, ¿qué es lo que viene a ser? Viene a ser un rhabdomioma. ¿Por qué? Porque está diciendo que es un niño, es un lactante, y el rhabdomioma es más común ¿en quién? En niños y en lactantes. Y el sarcoma, pues viene a ser un tumor maligno raro. Este ya vendría a ser un tumor maligno. De todos estos cuatro, el único maligno, ¿quién es? El sarcoma. ¿Ok? Y tiene alta proliferación, pues, celular y atipia marcada, que lo de acá, que no todo está igual. Entonces tiene atipia marcada y mitosis frecuente. Cuando es maligno, pues obviamente va a tener una atipia marcada. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a dejar de compartirles esto y vamos a resolver algunas preguntas que les van a ayudar bastante en su examen. ¿Ok? Y ustedes van a decir, sí, eso es lo que me acaba de explicar. ¿Ok? Entonces, vamos a compartirlo desde mi laptop. Ok, chicos. La primera parte, la verdad que es bastante sencilla, así como yo les estaba mencionando. Por ejemplo, si les coloco esta pregunta acerca de las placas ateroscleróticas, pueden sufrir los siguientes cambios patológicos, pero, como les estaba mencionando, de importancia clínica. ¿Cuál marcarían ustedes? Recuerden que acá dice el que no corresponde. ¿Cuál marcarían ustedes? Chicos. Chicos. Ok. Bueno, en este caso, ustedes se dan cuenta que te dice que las placas ateroscleróticas pueden sufrir los siguientes cambios. Ustedes se acuerdan que había una imagen de lo que vendrían a ser cambios preclínicos y cambios clínicos. En este caso, los cambios clínicos vienen a ser
la ruptura o ulceración o erosión, vienen a ser la formación de aneurismas, viene a ser la ateroembolia, el infarto por necrosis severa. ¿Y acá qué te dice? El que no corresponde. Entonces yo marco el que no corresponde, que vendría a ser la hemorragia dentro de la placa. Porque ¿qué te dice? De importancia clínica, acuérdense, de importancia clínica es lo que el paciente va a tener después de sufrir pues los cambios patológicos, que lo puede expresar como tal, que en este caso puede ser ruptura, ulceración, infarto por necrosis severa y formación de aneurisma. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que se acuerden bastante de la estría grasa? Ya, yo les decía, porque esta pregunta también es de examen, y les decía que la estría grasa está compuesta, ¿por qué? Está compuesta por lo que vendrían a ser macrófagos con lípidos o linfocitos con lípidos o neutrófilos con lípidos o músculo liso con lípidos o endotelio con lípidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este caso pues tenemos nuestro macrófago que tiene lípidos, ¿verdad? Entonces, la estría grasa va a estar formada por macrófagos que tienen lípidos, ¿ok? Con macrófagos que tienen lípidos. ¿Por qué más puede? ¿Con qué más puede estar formada la estría grasa? ¿Se acuerdan? ¿De qué más puede estar formada la estría grasa? Chicos. ¿La estría grasa con qué más puede estar formada? Para ayudarles, está en donde dice morfología. Y se acuerdan que la estría grasa es un pasito antes de que se forme la placa aterosclerótica. Entonces, la estría grasa viene a estar formado por macrófagos cargados de lípidos, en donde en la capa íntima, no se olvide, ¿ok? Está formada en la capa íntima. A ver, bueno. Ahora vamos a ver acerca de lo que les estaba mencionando que tienen que aprenderse, que por ejemplo te dice en una pregunta, te dice reducción del ATP hasta un 50% de lo normal en miocitos isquémicos. Ustedes se acuerdan que yo les dije que hagan como una regla de 3, donde digo que 50, un 10 y tengo un 10 en 40. ¿Ok? Entonces me dice, la reducción del ATP hasta un 50%, ¿cómo es que se va a dar? ¿O en qué se va a dar? Se va a dar pues en 10 minutos. ¿Ok? Entonces eso sí es bastante importante que se lo sepan. Y acá vienen preguntas que, como les estaba mencionando, que son bastante importantes, porque ya tienen, con ese cuadrito que les dije que se aprendan, es lo que viene. Entonces acá les dice que el infarto agudo del miocardio presenta al microscopio edema, hemorragia y comienza la necrosis por coagulación. ¿Se acuerdan? Yo les mencionaba que vamos a ir bajando. Si yo tengo algo oscuro, que en este caso pues será un moteado oscuro, entonces vamos a ir bajando como que la intensidad o el color de este. Y al principio, pues, es moteado oscuro, como les decía, en las 4 a 12 horas. ¿Se acuerdan que de 1 a 3 días ya medio que se estaba cicatrizando? Además, a los primeros días vamos a ver hemorragia, ¿ok? Y se acuerdan que en segundos todavía podríamos ver lo que es un cambio de forma reversible, ¿ok? Hasta ahí creo que son las preguntas de la primera semana que ya les mencioné. Y vamos pues a ir a las preguntas de la segunda semana. En la segunda semana nos dicen que respecto a la cardiomiopatía vamos a indicar el enunciado correcto. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, ya está marcado, pero ¿qué les decía? Es una definición tan simple de la miocardiopatía, que la miocardiopatía pues viene a ser heterogénea y afecta
a los impulsos eléctricos. Entonces, yo me voy a ver mis alternativas. Y en mis alternativas, pues me dice primero, grupo heterogéneo de enfermedades de miocardio asociado a disfunción mecánica o eléctrica. Ok, me convence, está bien. Como requisito indispensable debe haber dilatación ventricular inapropiada. No, ¿se acuerdan que hay otras cardiomiopatías? No necesariamente tiene que haber dilatación. Es un grupo homogéneo, no es un grupo homogéneo. ¿Por qué? Porque se da por diferente etiología y tiene diferentes presentaciones. Como requisito indispensable debe haber hipertrofia ventricular inadecuada, tampoco. ¿Es un grupo homogéneo? Tampoco. Entonces yo me quedo con este. ¿Por qué? Porque es un grupo heterogéneo, no se olviden, es un grupo heterogéneo. ¿A qué afecta? A tu corazoncito. ¿De qué forma afecta tu corazoncito? De forma mecánica y también de forma eléctrica. ¿Se acuerdan que les decía que en una cardiomiopatía había lo que es la dilatada? ¿A qué te afectaba? Te afectaba a la mitral. ¿Se acuerdan? A la mitral. Y en la cardiopatía, en la cardiomiopatía hipertrófica, sí, en la hipertrófica te afectaba ¿qué? Al septo, ¿ok? Eso es lo que tienen que acordarse. Ok, sigamos. Nos dice, en una miocardiopatía de tipo genética, ¿se acuerdan? Yo les decía, hay dos que están asociadas a la tipo genética. ¿Cuáles son esas? Las miocardiopatías, a ese cuadrito donde les decía primarias y genéticas y mixtas. La genética viene a ser la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, no, las mixtas, vamos a bajar acá. Las mixtas vienen a ser la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Y la genética viene a ser la miocardiopatía hipertrófica. Eso es lo que se tiene que acordar. Entonces tenemos de mixta, tenemos a la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Y por genética tenemos a la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Y eso también les dejé en un cuadrito donde está mixta y genética y van a ver cómo es que están divididas y se acuerdan más que todo porque en la hipertrófica, ¿se acuerdan que les dije? En la hipertrófica está asociada a lo que vendría a ser la genética, que es la mutación de la miocina. ¿Ok? Eso es lo que tienen que acordarse. La hipertrófica está asociada a la mutación de la miocina. Por lo tanto, pues tiene que ser genética, ¿no? No puedes modificarlo ya ahora. Ahora, acerca de los tumores. Acerca de los tumores, estamos viendo que te dice una biopsia de un tumor de miocardio localizado en la aurícula izquierda, ¿se acuerdan? Aurícula izquierda, que obstruye parcialmente la válvula mitral y en el reporte histopatológico evidencia pues un estroma tumoral mixoide que contiene mucopolisacáridos. ¿Ok? Entonces vamos a ir al mixoma. ¿Se acuerdan que en el mixoma les estaba mencionando que afecta ¿a qué afecta el mixoma? Vamos a hacerlo por partes. Mixoma es benigno, más común, pero afecta ¿qué? A la aurícula izquierda. ¿Ok? El lipoma no es tan común, es poco frecuente, es menos frecuente, es menos común, pero el lipoma está formado, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Por un tejido adiposo, por un tejido con fibras colágenas y vasos sanguíneos. ¿Ok? El rhabdomioma, el rhabdomioma, ¿en quiénes eran comunes? Eran comunes en niños lactantes. ¿Y por qué está formado? Por músculo estriado alterado. Y por último tenemos a lo que vendría a ser el sarcoma. El sarcoma sí era un tumor de tipo maligno,
con atipia. Aquí les tienen que mencionar atipia y mitosis. Entonces, yo me voy a mis alternativas y digo, fibroblastoma papilar, ni siquiera nos han enseñado. Rhabdomioma, ya, el rhabdomioma es en niños y lactantes. Te pueden mencionar, son niños y lactantes, pero acá te dan pues un estroma, ¿no? Entonces, es de músculo estriado alterado. No puede ser. El mixoma, ok, sí me puedo confundir porque acá me dice aurícula izquierda, ¿no? Entonces yo puedo decir, pucha, puede ser eso. Pero cuando ya me voy a lo que vendría a ser la histopatología, pues me menciona que el estroma tumoral es amorbo, basófilo, mixoide, y encima pues tiene mucopolisacáridos. Si tiene mucopolisacáridos, tendría que ser un lipoma. ¿Ok? Y... ya. Esta pregunta sí les quería mencionar porque no lo mencioné en una parte que nos dice, mujer de 45 años de dolor torácico en reposo irregular, tiene la microscopía coronaria, les estaba mencionando, ¿se acuerdan? Yo les decía, ¿quién se ubica en la, mayormente en lo que vendría a ser las coronarias? ¿Se acuerdan? El ateroma. Si yo tengo un ateroma que se ubica ahí en una coronaria, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Te dice, implicado en la patogenia. ¿Qué hallazgo de laboratorio es más probable que esté implicado en la patogenia? Bueno, acá no les mencioné algo. Nosotros tenemos factores modificables y factores no modificables. ¿Ok? Ya sabemos quiénes son los factores modificables, quiénes son los factores no modificables. Pero hay factores adicionales. ¿Ok? Estos factores adicionales, ¿qué vienen a ser? Por ejemplo, si yo estoy en UCI, estoy con una inflamación constante. ¿Ok? También vemos que va a haber HDL. Pero el HDL tendría que estar bajo o alto. Tendría que estar alto, siempre y cuando sea una persona sana. Si el HDL está bajo, yo digo que esta persona pues tiene tendencia a tener un ateroma. Ya. ¿Qué más? El LDL. El LDL tiene que estar alto, porque ya no hay HDL. ¿Qué más? De acá lo importante que les voy a mencionar es que hay una hiperhomocisteinemia. ¿Ya? Una hiperhomocisteinemia. Además, lo que vamos a ver aquí es que vamos a tener una lipoproteína, que es la A, pero esta lipoproteína viene a formar parte de lo que vendría a ser el LDL. Si yo tengo una de estas y forma parte de estas, ¿tiene que estar alto o bajo? Pues obviamente tiene que estar alto. Entonces tengo que tener presencia de LPA. ¿Ok? Entonces, con esto que ya les expliqué, vamos a ir a nuestras alternativas. ¿Qué dicen nuestras alternativas? Dice, ¿LPA baja? No, el LPA, como ya les mencionaba, pues es una LDL que tiene que estar presente. Claro, puede estar en baja cantidad, sí, pero tiene que estar alta, ¿ok? Tiene que estar alta. ¿Qué más lo que tengo que saber? Número de plaquetas, no. Colesterol, HDL bajo. ¿Qué les mencionaba? HDL alto, personas sanas, cuando les hace su examen, tienen un HDL alto, no tienen riesgo, pero si el HDL está bajo, ¿quién aumenta? El LDL. Por lo tanto, tengo un riesgo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver con respecto a esto. Y eso sería lo que estábamos hablando sobre lo que vendría a ser tanto
patología cardíaca 1 y patología cardíaca 2. Si se dan cuenta, no son muchas preguntas las que vienen, pero son preguntas que sí son muy fijas. En especial estas preguntas de acá donde te dice pues un edema, hemorragia, necrosis, que se den 4 a 12 horas. Y también vendría a ver que sí es importante que se lo sepan las miocardiopatías. Puede haber por ahí una pregunta que les diga, por ejemplo, acá tengo otras preguntas, a ver un ratito. Por ejemplo, si yo les pregunto acerca del Takotsubo, yo les digo, mujer mayor de 40 años que viene por no sé, dolor cardíaco. Y a un ratito, chicos, voy a traer mi cargador. Lo puedo compartir desde acá. Un ratito, chicos, para ponerles más preguntas y ustedes puedan aprender acerca de esto, ¿ok? A ver. Por ejemplo, chicos, estas son flashcards en donde ustedes pueden ver ciertas preguntas. No sé si se logra ver. Ya no se está viendo, espera un rato. Sí se ve, ¿no? Ya. Por ejemplo, en estas flashcards les dicen qué factor de riesgo es modificable en la... ¿No se ve? No. ¿Ahí se ven? No, no estás compartiendo. Qué raro. A ver, ¿cómo puedo hacer? No quiero compartir. Ya sé. Compartir pantalla. Bueno, no se puede, pero les voy a compartir igual algunas flashcards sobre las que hice, en donde, por ejemplo, te colocan qué factor de riesgo es modificable en la aterosclerosis. Y
te colocan ciertas alternativas, pero no sé por qué no se quiere compartir. Un momento. Igual no se ve, ¿no? Ahí sí se ve. No sé por qué no quiere. No, has dejado de compartir. Creo que por la misma página. Les voy a pasar una aplicación que no sé si lo han visto como tal, pero igual les voy a pasar eso, ¿ya? Para que ustedes puedan aprender. Son flashcards de cardio. Y lo pueden aprender, o sea, pueden viendo cómo es que se hacen esas flashcards. Es una aplicación bastante buena, la verdad. No necesita descargarse ni nada. Lo pueden tener en su tablet y así. Sí les llegó. Ya, sí les llegó, ¿no? Sí, está el link en el chat. Ya. Cuando ustedes empiezan a aprender, por ejemplo, de 20 flashcards, ustedes van a poder ver la epidemiología del infarto, van a ver qué tal es su avance. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, en la clasificación de lesiones de aterosclerosis, ¿qué representación acumulaciones extracelulares? Las causas de la aterosclerosis. Por ejemplo, si yo ahorita les puedo preguntar así, para que ustedes puedan ir recordando ciertas cosas de lo que hemos hablado hoy día. Si yo les hablo acerca de la miocardiopatía dilatada, ¿ya? Les hablo acerca de la miocardiopatía dilatada. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la mutación, cuál es el gen que muta y que puede causar una miocardiopatía dilatada? Pueden escribirlo en el chat igual. Muy bien, Soli. Está bien. Por ejemplo, si yo les hago, yo les digo acerca de, la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, ¿cuál es su etiopatología más frecuente? ¿Se acuerdan? Y eso ya justo les acabo de mencionar acerca de la miocardiopatía hipertrófica, acerca de que esta se divide, pues las miocardiopatías se dividen en lo que son mixtas, se dividen en genéticas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las mixtas? ¿Se acuerdan, chicos, cuáles eran las mixtas? ¿Se acuerdan que lo dividíamos en mixtas, lo dividíamos en genéticas? Y la única genética que nos decía cuál era, la miocardiopatía hipertrófica. Y la mixta, ajá, exacto, tendría que ser la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía dilatada. ¿Y ustedes se acuerdan por qué era? ¿Por qué la miocardiopatía hipertrófica era genética? ¿Ustedes se acuerdan? Este es su PPT, no hay problema que lo lea. Es sobre, hay una mutación en especial ¿en dónde? En la miocina, ¿ok? En las mixtas, en cambio, pues tenemos la dilatada, que puede ser genética o puede ser adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque
les estaba mencionando que puede ser, por ejemplo, que algunos de ustedes fume o tome o beba alcohol, entonces puede tenerlo como adquirido. Y genética puede venir con nosotros, ¿no? Y la miocardiopatía restrictiva, chicos. La miocardiopatía restrictiva, yo les dije que había una de las patologías que era importante aquí recordarlos porque era la principal que nos causaba la miocardiopatía restrictiva. ¿Se acuerdan? Era la amiloidosis, ¿ok? Era la amiloidosis. No se olviden de esto, por favor. De estas de acá. Son súper importantes que se las sepan, se les puede venir en su examen. Y ¿qué más les puedo preguntar? Ah, ya. ¿Se acuerdan? O sea, son 3 cardiomiopatías súper conocidas. La restrictiva, la dilatada y la hipertrófica. ¿Cuál era la otra miocardiopatía que ustedes tenían que saber? Y ustedes se pueden acordar fácilmente porque, por ejemplo, un amigo no baila bien. Entonces no tiene ritmo, ¿no? En este caso es una miocardiopatía arritmogénica. ¿En dónde se da? En el ventrículo derecho. ¿Por qué se da la miocardiopatía arritmogénica? ¿Se acuerdan que les dije algo sumamente importante? Era sobre el síndrome de Naxos. ¿Algo me puede decir qué es el síndrome de Naxos? ¿Se acuerdan? Chicos, el síndrome de Naxos, súper fácil. Para que se acuerden. Síndrome de Naxos. No sé, su papá, su mamá, no sé, cualquier persona tiene callos. Esos callos pongan que se proliferan mucho más. Entonces el síndrome de Naxos obviamente no es igual, pero era sobre la hiperqueratinosis cutánea. ¿En dónde se daba esta hiperqueratinosis cutánea? En las palmas. ¿De dónde? De manos y pies. ¿Ok? Hasta ahí creo que ya hemos repasado. Y ya, la característica de esta miocardiopatía arritmogénica, ¿se acuerdan? Yo tengo mis miocitos, están normal, mis miocitos, así, están normal, están súper tranqui, pero, ¿qué pasa si me da una miocardiopatía arritmogénica? ¿Se acuerdan? Cuando tú sustituyes ciertas cosas, yo sustituyo mis miocitos, ¿por qué? Por tejido. ¿Qué tejido? Graso y fibroso. ¿Se acuerdan que yo les estaba mostrando una imagen que era como pequeñas bolitas, por decirlo así, transparentes, pues no, pero eran blanquitas? Entonces, en la miocardiopatía arritmogénica, ¿de dónde se da? En el ventrículo derecho. ¿Cómo se da? Porque los miocitos van a ser reemplazados por tejido graso y fibroso. ¿Cuál es la patología más común que nos puede dar esto? El síndrome de Naxos. ¿Qué es el síndrome de Naxos? La hiperkeratinosis cutánea de las manos y de los pies. ¿Ok? La miocarditis. Yo les dije bien clarito que la miocarditis les iba a venir. La miocarditis. Si yo les hablo de miocarditis, ¿qué es la miocarditis? Respóndelo en el chat, no hay problema. Sí estoy viendo. ¿Qué es la miocarditis, chicos? Chicos, ¿qué es la miocarditis? Es un proceso inflamatorio del corazón. Ya, pero ¿a qué afecta? A los miocitos. Ajá, ¿y la pericarditis? Ah, esa sí es la inflamación del pericardio. Está bien. La miocarditis tiene, ¿por qué se da? Se da por infecciones,
se da por autoinmunitario. Díganme la inmunitaria. Díganme la patología más común que ustedes ya saben del autoinmunitario en una miocarditis. Es algo súper común que ustedes ya han visto. El lupus. Y esto también lo hemos visto en laboratorio, si no me recuerdo. Y en las infecciones... ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No. Ay, ustedes de rato que escribiendo. Ahí tampoco se ve que estoy compartiendo pantalla. No, ya me di cuenta que no. Qué raro. Bueno, igual todo lo que les estoy escribiendo ahorita se los voy a enviar, no hay problema. Pero eso es, vamos a hacerlo ahorita como una conversación, ¿ok? Porque no puedo compartir pantalla, no sé por qué. ¿Se acuerdan cuál era el virus que afectaba principalmente a la miocarditis? ¿Se acuerdan? Que te daba miocarditis. ¿Se acuerdan? ¿No era lo del Chagas, el del tripanosoma? ¿O Ya. era el Coxsackie? Está bien. Tanto el coxsackie como el tripanosoma, como dice Hatsu, en este caso el tripanosoma también es súper importante. Y eso, en el mecanismo autoinmunitario, ya les dije que es el lupus. Y alguien me puede decir, a ver si han estado atentos, algún tipo de pericarditis. Algún tipo de pericarditis. Ah, la fibrinosa. Ya, por ejemplo, el exudado en la fibrinosa, ¿cuál era? Ah, era la fibrina. Ya. Y te acuerdas que había un término que a macroscópico, ¿cómo veías ese corazón? Era algo que tú comías todas las mañanitas, así. ¿Cómo se veía? Ah, era la apariencia de pan con mantequilla. Ya. Otra que me pueden decir, otra pericarditis, otro tipo. Gaseosa. Ya, la gaseosa, la más común. La gaseosa porque se da por tuberculosis. En la gaseosa, ¿cuál es mi tipo de exudado? Como tal, necrosis gaseosa nada más. En la hemorrágica, ¿se acuerdan? Hay algo importante en la hemorrágica que yo les dije. Se da por dos etiologías. Yo puedo decir que me puede dar por TBC o puedo decir que me da por... Neoplasias. Exacto, por neoplasias. En la purulenta, si yo digo que es purulenta y tengo pus, ¿qué es lo que más voy a tener abundante? Ah, los neutrófilos, creo. Sí. Ya. ¿Cuál es la complicación en sí de la pericarditis? Su propio nombre lo indica, derrame pericárdico. O sea, puedo tener pericarditis con o sin derrame pericárdico, pero es una complicación que se me puede dar a un futuro si es que no lo soluciono. Y ya, chicos, con lo último que vamos a terminar, y la verdad que sí quisiera que participen los demás, quiero que me digan los tumores, pero sin verlos. Por ejemplo, si yo te digo sarcoma, ¿qué es el sarcoma? ¿Es un tumor maligno, benigno? ¿Qué es? Maligno. Ya, es un tumor maligno que en la característica histopatológica, si es maligno, ¿qué puedo tener en mi característica histopatológica? Mayor mitosis. Es atípica. Sí, muy bien. Ahora, si yo les coloco un caso en el que les digo
niño lactante de 6 meses llega con cierta patología al corazón y se ubica en la aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes me responderían? Un rhabdomioma. Exacto, rhabdomioma. Siempre que bueno, no siempre, pero traten de ver más que todo eso. Sí hay dos partes en los casos clínicos que ustedes tienen que ver. Uno, lo que vendría a ser la histopatología, y dos, los años que les colocan, ¿ok? Más que todo en el rhabdomioma, porque el rhabdomioma, recuerden que se da en lactantes y en niños, y a la histopatología lo que tenemos es el tejido muscular estriado que está alterado, ¿ok? Si yo les digo, ¿qué les puedo decir? Ya. A la histopatología estoy viendo que un paciente viene con un tumor en el corazón que tiene células estrelladas. ¿Cuál es su suposición de ustedes? ¿Cuál es la suposición que ustedes me dicen? Mixoma. Exacto. ¿Me puedes dar más características acerca del mixoma? O sea, ¿me puedes decir si es benigno, maligno, es más común? ¿Qué es? El mixoma es benigno, se ubica más en la aurícula izquierda, es el más común a comparación del lipoma. Ya. Y, por ejemplo, a ver, cualquiera de ustedes, ¿ok? El lipoma. El lipoma, si yo digo lipoma, ¿qué es lo que a ustedes les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de esto? ¿Cómo está conformado? ¿Qué es benigno, maligno? No sé. Díganme lo que ustedes piensen. No lo lean. Díganme lo que ustedes piensen y lo que ustedes han escuchado. No sé. Benigno. ¿Ok? Es benigno, es menos común que el mixoma. Y lo que te vamos a tener son fibras colágenas y vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, chicos, ya hemos dado una repasada bastante amplia. No se olviden de lo que tienen que estudiar. A ver, para lo último, ya para hacerlos otra vez recordar. ¿Cuáles son las miocardiopatías adquiridas? ¿Cuáles son las miocardiopatías mixtas? ¿Y cuáles son las miocardiopatías genéticas? Acuérdense, chicos. Chicos. Bueno, ya creo que se han cansado. Bueno, la verdad no duró tanto la clase. Yo pensaba que iba a durar hasta las 12, pero creo que sí se van con los conceptos bien claros, más que todo para que solamente les den una repasada a patología cardíaca como tal. Ya, me olvidaba de algo. ¿Cuál es la forma, o sea, de qué está compuesto la placa de ateroma? O sea, ¿se acuerdan que les había dicho que tiene una cubierta? ¿Qué más tiene? Un centro necrótico. Ya, y en el centro necrótico, ¿qué encuentra? En las células espumosas también había calcio y cristales de colesterol. Ya, dime qué son las células espumosas. Las células espumosas son macrófagos que, como tú has mencionado, que se han técnicamente llenado de lípidos y están sobresaturados. Ya, ¿te acuerdas que yo mencioné que hay un lípido, bueno, un LDL que es importante si está muy alto? ¿Te acuerdas? Sí, el LDL y el HDL. Ya, y el LDL, justo hay uno que empieza, que es una LP, ¿de qué tipo? La A. Listo, chicos. Entonces, con esto cerramos. La próxima semana, claro, la próxima semana hacemos patología respiratoria. Vamos a hacer igual
Voy a ver qué pasa con mi computadora y con mi tablet para ver que se pueda ver los flashcards. Igual vamos a hacer un poquito de banqueo. Si tienen banqueo igual del 2024, no lo abran, por favor. Lo vamos a solucionar al final para que ustedes vean en qué nivel se encuentran. Y también me gustaría que me digan como que, hey, o sea, si ahorita no quieren hablar, normal. Pero si no, me pueden decir por interno, me pueden decir, hey, no entendí esto, no entendí lo otro. Y yo les puedo mandar alguna tablet. Ok. Les voy a mandar lo que es